Ina Fino Génova. Vamos. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Nos sorprendió este enorme colapso de Israel. Teníamos planeado lograr algunos avances y tomar algunos prisioneros para intercambiarlos. Este ejército resultó ser un tigre de papel. Estas son declaraciones de Ali Barakeh, dirigente de Hamas, exiliado en Beirut. Hace unas horas concedió una entrevista a la agencia Associated Press y ha hecho una serie de confesiones, desmentidos y advertencias también. Recuerden que ayer hablábamos aquí en la base de las versiones que rondan en torno a este ataque que tomó completamente por sorpresa a Israel y a su ejército, considerado uno de los ejércitos más poderosos de la región. Desde Israel, desde Estados Unidos, desde la gran mayoría de medios de comunicación, se habló de una posible participación de Irán. Porque claro, ¿cómo es posible que una milicia armada como Hamas, por su cuenta y riesgo, logre burlar a un ejército, a un servicio de inteligencia, a una infraestructura militar tan poderosos como los de Israel? Pues el alto mando de Hamas negó que les haya ayudado Irán o que les haya dado luz verde, que es una de las teorías que mencionábamos ayer y que salía de la prensa estadounidense. Bueno, pero eso es lógico, ¿no? Que un dirigente de Hamas lo niegue, ¿no? Sí, absolutamente, pero de momento coincide en sus apreciaciones con la Casa Blanca. Debe ser el único punto en el que las evaluaciones de representantes de Washington y las de Hamas sintonizan. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo ayer que Estados Unidos no tiene evidencias que apunten a una implicación directa de Irán, aunque Irán, bueno, es cómplice, muy malo y tal. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dio una declaración similar sobre la falta de pruebas, añadiendo igualmente que no le sorprendería el hecho de que Irán estuviese al tanto de la preparación. Una preparación que, según el representante de Hamas, llevó más de un año e involucró a casi 2.000 milicianos. También dijo que están preparados para todos los escenarios, para una guerra larga si hace falta, y que lo que quieren es intercambiar a los rehenes que habían tomado durante el ataque por los palestinos detenidos en las cárceles de Israel, que hay miles. Además, dijo que si bien ni Irán ni Hezbollah participaron en la preparación, sí están dispuestos a sumarse a la guerra si Gaza es reducida a cenizas. Es decir, han estado un año preparándolo. Había 2.000 personas entrenándose, siempre según las palabras de este alto mando. Todo ello sin que se entere ningún servicio de inteligencia de ninguna parte. Si el propio Hamas confiesa haberse quedado sorprendido, es que es inexplicable esa brecha de seguridad. ¿Cómo es posible que Israel no lo hubiera visto venir y que no lo haya manejado en condiciones? Bueno, hay unos cuantos análisis ya sobre ello y digamos que ese fracaso se está clasificando en dos niveles. El primero es puramente político, ahora lo analizamos, y el segundo es puramente tecnológico y vamos a detenernos en él más detalladamente. Bueno, vamos con el político entonces. Bueno, Manu ya comentó algunas cosas, pero bueno, voy a traer otras para analizar. El periódico The Times of Israel apunta hoy a que no toda la inteligencia del mundo no lo vio venir. Informan que el ministro de Inteligencia egipcio supuestamente alertó personalmente a Netanyahu sobre un posible ataque desde Gaza unos 10 días antes, pero Netanyahu no le dio importancia a la información, priorizando su polémica reforma judicial, que básicamente podría acabar con la separación de poderes en la única democracia del Oriente Próximo, como le gusta llamarle a muchos medios. Es decir, que el gobierno de Israel estaba tan distraído construyendo nuevos asentamientos en Cisjordania e intentando someter al poder judicial a su propio legislativo a través del proyecto de reforma que ha generado tantas protestas, que se le apagaron las alarmas, o más bien no quisieron fijarse en ellas cuando alguien les dijo «Hey». Netanyahu, por supuesto, niega esta información, pero son muchos los que lo ponen en la mira. Ayer lo leímos en un editorial de Haaretz, en un comunicado de exmilitares pacifistas, y hoy ya hay varias publicaciones más por el estilo. Mano también las ha enumerado. Ahora, ¿las razones tecnológicas cuáles serían? Bueno, en estas vamos a detenernos, ya entenderán por qué. Volvemos a la entrevista del representante de Hamas a AP. Dice el alto mando que desde el año 2014 Hamas ha estado fabricando sus propios cohetes y entrenando a sus propios combatientes, que ahora mismo son unos 40.000.
Hoy el periódico The Guardian hace una reconstrucción de una eventual invasión terrestre de Gaza por parte del ejército israelí y plantea con qué respondería Hamás. Pues según el medio, el grupo posee misiles antitanque Kornet que ya fueron usados eficazmente contra los tanques israelíes, minas antitanque y está desarrollando drones con municiones como los que se usan en Ucrania por ambos bandos, esos que pueden lanzar bombas sobre vehículos y tropas. Como tienen años de experiencia luchando contra el ejército de Israel, pues se han convertido en una fuerza urbana adaptable, dice el medio. Tienen un núcleo de líderes con mucha experiencia que conocen muy bien la táctica de lucha israelí, algunos de ellos hablan hebreo. Incluso. Es decir, que según cuentan en The Guardian, han estudiado a las Fuerzas Armadas de Israel en profundidad. Literalmente hablando, a lo largo de estos años, Hamás ha construido toda una red de túneles subterráneos, dicen en The Guardian, y uno, bueno, se lo imagina como algo más bien rudimentario, pero nada más lejos de la realidad. Los ingenieros del grupo tienen una experiencia seria en la construcción de túneles bajo tierra fortificados y bien escondidos para usarlos como centros de comando. Algunos están equipados con sistemas de comunicación. Con los drones civiles baratos que están al alcance de todos, se puede observar los movimientos de las tropas israelíes y dirigir las operaciones desde debajo de la tierra. The Times of Israel añade también que jamás dejó de usar toda tecnología que le pudiese resultar útil a Tel Aviv a la hora de mejorar su vigilancia, e Israel, a su vez, confió demasiado en sus sistemas de recopilación de datos. Y Financial Times, a su vez, ya encontró al motor detrás de todo este avance tecnológico. La mente palestina detrás de la sangrienta incursión en Israel, publican hoy. Se trata de la historia de un presunto militante, Mohamed Deif, un hombre misterio de quien solo existe una foto pixelada, esa que publican, que casi perdió la vida hace 20 años como resultado de un ataque de la aviación israelí. Se quedó supuestamente sin una pierna y sin un brazo, y desde entonces su objetivo consistió en eliminar el Estado de Israel paulatinamente. Ese fue su primer paso, dice Financial Times. Lo señalan como el arquitecto intelectual de la red de túneles, un creador de bombas y una persona que en general se adapta rápidamente a todo reto tecnológico. Vamos, que lo que nos vienen a decir todas estas publicaciones es que a nivel militar Israel infravaloró las capacidades tecnológicas de Hamás y que Hamás es un monstruo militar prácticamente, ¿no? ¿Esto es así? Militar, intelectual, tecnológico, y a eso voy. Tras repasar todas estas publicaciones, ¿a qué conclusión llega uno? Pues a la de que hay que prepararse para una gran guerra de Israel contra Hamás, ¿no? Como se dice en todos los titulares, o que pretenden que nos preparemos para ella, ¿no? Desde luego. Ya, ¿y qué significa esa gran guerra en realidad? Pues ya veremos, pero visto desde fuera, lo que parece es que no va a ser contra Hamás. Va a ser una guerra de exterminio contra el pueblo palestino, como quieren muchos sectores de la ultraderecha israelí. Les he contado la información que ha salido hoy en varios medios, pero mi análisis de todo ello es que otra vez volvimos a ese discurso tan masculino, tan patriarcal de guerra, de a ver quién la tiene más larga. ¿Por qué nos están contando todas estas historias de lo que es ese grupo, de sus laberintos subterráneos que sabemos que existen desde hace años, de los misiles, los drones y demás cacharros para matar? Pues para demostrar que una intervención a sangre y fuego es justificable y necesaria, para que al ver esas imágenes de Gaza siendo borrada de la faz de la tierra, no se nos remuevan las tripas. Todo se justifica en que Hamás ha desarrollado una serie de túneles y tiene cohetes, y en los graves crímenes perpetrados hace unos días, que nadie niega que lo son. Si agrandamos la potencia del enemigo, se justifica una intervención a toda potencia. Para los que no sean insultantemente jóvenes y tengan algo de memoria, esto ya se hizo en Irak. Se pintó a un ejército muy poderoso, adiestrado y curtido por la guerra, por el enfrentamiento entre Irán e Irak, y que era sumamente peligroso. ¿Se acuerdan de las fuerzas de élite de la Guardia Republicana de Saddam Hussein? Esto a mí ya me suena. Ya, y después se demostró lo que todos suponíamos, que eran 4 gatos con un equipamiento anticuado y destartalado que nada tenía que hacer contra el ejército más poderoso del mundo y los ejércitos de sus aliados. No duraron ni 4 días, se entregaron sin
sin prácticamente oponer resistencia. Eso sí, por el camino se aprovechó para bombardear a civiles como si no hubiera un mañana, y para ellos, en efecto, no lo hubo. No hay que ser prodigio de la inteligencia y de la estrategia militar para saber que un presunto ejército formado por Hamás no va a ser rival para las fuerzas de defensa de Israel. Israel no supo prevenir el ataque de este fin de semana y se trató de un fracaso indudable de sus fuerzas armadas y de su inteligencia, pero no es la primera vez que le pasa. Le sucedió lo mismo hace 50 años, lo hablamos ayer, así comenzó la guerra de Yom Kippur. Vamos, que no es nada inédito. Y Hamás, por más que tenga drones y equipamiento militar, fue efectivo en esta operación porque luchó contra gente desarmada o desprevenida o ambas cosas. En el campo de batalla probablemente caerán como chinches contra una potencia militar como el ejército israelí y no habrá ayuda que valga contra eso. Y por el camino, lo de siempre, destrucción y muerte de la mayor parte del pueblo palestino que no quería, quiere ni querrá nada de esto si es que sigue existiendo después de esta batalla que se nos quiere presentar como equilibrada. Gracias, compañera. Bueno, ahora estuvimos analizando algunas publicaciones que salieron estos días en la prensa acerca del hecho de que Israel le tomase por sorpresa este ataque. ¿Por qué ha sido posible que le pillase tan desprevenido al ejército, a los servicios de inteligencia? ¿Qué argumentos manejan ustedes? Bueno, yo creo que, otra vez felicitar la revisión anterior y entonces no quiero volver. Quizás hay dos cosas que desde el punto de vista interno, de conocer la sociedad israelí, aparecen menos, aunque aparecen también en las autocríticas, digamos, de Breaking the Silence y de algunos de los periodistas de Haaretz, que es el elemento interno de la arrogancia colonial. Es decir, parte de la debilidad, tanto en la guerra del Yom Kippur hace 50 años, como en otros errores o en otras derrotas que ha sufrido el aparato militar israelí, también lo sufrió, en el Líbano, en el sur del Líbano, contra Hezbollah, de donde tuvieron que retirarse, tiene que ver con esta visión arrogante, supremacista de los colonizadores frente de desprecio hacia los colonizados, ¿no? El mundo árabe es culturalmente inferior, no dispone de la tecnología tan avanzada y súper sofisticada que tenemos nosotros, ni nuestra capacidad de movilización, no dispone de los medios tecnológicos, por supuesto, y además, en el caso de Gaza, lo tenemos bien bajo la bota. Entramos y salimos cuando se nos da la gana, les bombardeamos una semana sí y otra no, y les tenemos infiltrados hasta la médula, por drones, por las escuchas a través por las escuchas y los análisis de internet, de los teléfonos y la intercepción de mensajes en todos los medios, en todas las nuevas tecnologías, y finalmente por la infiltración humana, ¿no? Colaboracionistas o infiltrados en todos los lugares sensibles. Bueno, todo eso les da un sentimiento de autosatisfacción, de que nadie es superior a una superioridad, de que nadie es superior a ellos, que les hace muchas veces ponderar de forma equivocada la información que tienen disponible. Esto pasó en el 73 y pasó y creo que es también parte de lo que ocurre ahora, al margen de los otros factores que ya habéis descrito vosotros muy bien en la revisión de la prensa, ¿no? El segundo, entonces, diría arrogancia, la autosatisfacción, esto de saberse superiores. El tercer elemento, que está haberse enfocado demasiado, en Cisjordania. El artículo, la declaración de Breaking the Silence es bastante clara respecto a eso. El ejército estaba, por decisión política, ocupada en apoyar a los colonos en la Cisjordania, en hacerle la vida imposible a los palestinos y palestinas allí, apoyando pogromos, apoyando ataques, sirviendo de defensa aplastando la resistencia en los casos en los que surge, y por lo tanto habían descuidado el flanco sur. Y quizás, básicamente
Creo que estas son las cuestiones. Héctor Graz, de la Red de Judíos Antisionistas, profesor de Antropología en la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto.